Muy buenos días, mis hermanos. Sean bendecidos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana estoy cubriendo el turno a nuestro hermano Marino, que tuvo que salir fuera del país. Pero estamos aquí para llevar la palabra de Dios, traer palabra para cambiar las vidas de cada uno de nosotros. Me gustaría orar por cada uno de ustedes antes de iniciar con el sermón en esta mañana. Normalmente cuando nos reunimos los domingos, como somos tantas familias diferentes, de la misma manera son tan diferentes las necesidades. Algunos vienen con rebosantes de alegría, pero otros vienen con mucha tristeza, otros vienen con mucho dolor, otros vienen sin esperanza. Pero tenemos un mismo Dios para todos. Y bajo la cobertura de ese Dios todopoderoso es que queremos poner la vida de cada uno de ustedes, incluyendo la mía, que quizás soy el que más necesita. Quiero invitar a inclinar sus rostros y vamos a estar orando en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, venimos humillados delante de tu presencia, Dios, reconociéndote como nuestro Dios, como dice tu palabra, el único Dios verdadero, el Dios de ayer, de hoy, por los siglos, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios que por amor envió a su Hijo Jesucristo para ser muerto en una cruz para darnos vida. Y si estamos en este lugar, en esta mañana, todo te lo debemos a ti, Dios. Aún las personas que nos visitan, que no te conocen, están en este lugar y te lo deben a ti. Y nosotros hemos venido en esta mañana a agradecerte por lo que has hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Pero tú dices en tu palabra, en el Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y nosotros en esta mañana te invocamos, Dios. Invocamos tu nombre, nombre que es sobre todo nombre. Y presentamos cada una de las familias de esta tu iglesia. Cada una de las personas que han llegado en esta mañana con diferentes necesidades, porque tú las conoces todas. Tú conoces los que están gozosos, conoces los que están tristes, conoces los que tienen necesidad económica, conoces los que tienen problemas en su matrimonio, conocen los que tienen problemas con sus hijos, conocen los que han llegado aquí desorientados, sin esperanza, Dios. Y nosotros oramos a un Dios que tiene respuesta para cada una de esas necesidades. Y nos presentamos delante de ti, mi Dios, esperando en ti, esperando que en nuestras vidas se haga tu voluntad. Permite que en esta mañana, al abrir tu palabra, podamos ser edificados y podamos ponerla en práctica. Glorifícate en esta mañana, Dios, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Marino me dio dos opciones. Me dijo, ¿tú quieres seguir con la serie? ¿Qué ustedes creen que yo le dije? El que escribió el libro fuiste tú. Voy a predicar otro sermón. Entonces vamos a la semana próxima a continuar con la serie que él ha estado trabajando sobre su libro, La fábrica de ladrillos. Y en esta mañana yo quiero compartir la palabra de Dios en el libro de 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, vamos a estar estudiando los versos del 6 hasta el 16. Mucho vamos a tratar de la misericordia de Dios, tratar de terminar. 1 Timoteo capítulo 6, capítulo 4, versos 6 al 16. Este sermón, si nos circunscribimos al texto, es un sermón donde el apóstol Pablo
da las características que debe tener un ministro de Jesucristo. Perfectamente aplicado a las características que deben tener los pastores de la iglesia, los diáconos de la iglesia, los que están en ministerios. Quizás usted está sentado y usted dice, pero yo ni soy diácono, ni soy pastor de la iglesia. Pero en el caso suyo, usted va a escuchar las características que deben tener sus líderes, dado por la palabra de Dios. Hemos enseñado a la iglesia una y otra vez que todos debemos ser ministros. ¿Han escuchado esto? Todos debemos servir. Y aquí hay una gran mayoría que está sirviendo para la gloria de Dios. Este mensaje también es para usted. Todo el que está ministrando en esta iglesia va a encontrar en 1 Timoteo capítulo 4 la característica que Dios quiere ver en un hombre que sirve a Dios. Muy a menudo no tenemos un criterio muy adecuado de las características que deben tener los ministros de Dios. Y a menudo medimos su eficiencia, muchas veces por el tamaño de su ministerio. Medimos su eficiencia, qué tan popular es. Y aunque estas cosas pudieran tener cierta importancia, ninguna de ellas son un criterio bíblico adecuado para valorar a un hombre de Dios. El criterio verdadero lo encontramos en la palabra de Dios. En el versículo 6, el apóstol Pablo le escribe a un joven, Timoteo. Y él dice en el versículo 6, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Si enseña esto a los hermanos, será un buen ministro de Jesucristo. Aquí hay una frase que es sumamente importante para entender todos los versículos que vienen. Buen ministro. Esa palabra buen aquí es noble, admirable, excelente. Y se usa en el capítulo 3, versículo 1, para referirse al ministerio. Pero en este caso se está haciendo alusión al hombre que hace el ministerio. Y aquí tenemos también la palabra ministro, que es la palabra diáconos. Pero aquí esta palabra diáconos no se emplea haciendo referencia al líder diácono, sino al ministro, al que trabaja para la obra de Dios, uno que está ministrando. Y después de él analizar los versículos 1 al 5, donde él está dando una advertencia para identificar hombres que estaban saliendo de la iglesia, que estaban en la iglesia y comenzaban a enseñar cosas incorrectas, porque estaban llevándose de historietas y de personas que venían a engañarle. Y él dice en el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Esta mañana yo quiero que nos enfoquemos en los rasgos positivos que debe tener un ministro excelente, un ministro de Jesucristo. Y yo le voy a dar 10 características que podemos encontrar en el texto. Quizás me toque repetir este sermón para ir un poquito más al paso y dividirlo en dos, pero hoy lo vamos a hacer en una sola intervención. En primer lugar, un buen ministro de Jesucristo advierte a su pueblo del error. Un buen ministro de Jesucristo advierte a su pueblo del error. El texto dice, si esto enseña a los hermanos, será un buen ministro de Jesucristo. El líder tiene que advertir continuamente a su grey de posibles errores, de enseñanzas no bíblicas. El apóstol Pablo hizo eso con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia estaba advirtiendo a las diferentes iglesias que él iba plantando de los errores que se podían levantar. Hoy en día estamos en este tiempo, tenemos muchos errores en muchas iglesias que se están enseñando. Personas que están enseñando doctrinas erradas. Y el apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 29 al 32, Hechos 20, 29 al 32, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad,
acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia para con los santificados. Los advirtió de los errores que vendrían, y él lo hizo de una manera impresionante. Lo hizo enfocándose en los aspectos positivos de la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos una vida cristiana bien cimentada, con conocimiento de la palabra de Dios, es más difícil que cedamos a los errores. Cuando usted conoce bien la palabra de Dios, usted puede estar escuchando un programa de televisión y si la persona habla un error, usted se va a dar cuenta inmediatamente. Ese está hablando mentira. El apóstol Pablo lo hizo enseñando a Timoteo la verdad. Era muy difícil para el apóstol Pablo comenzar a enseñarle a Timoteo todos los errores que se iban a avecinar, porque posiblemente ni el apóstol Pablo sabía qué cantidad de errores había. Pero él le enseñó la verdad. Si usted conoce la verdad, solamente la verdad, toda la información que le llegue que esté fuera de la verdad es error. Es más fácil así, ¿verdad? Exactamente como nos enseñan a identificar los billetes falsos. Hay muchos billetes falsos. Usted no va a aprender a identificar cada billete falso. A usted le enseñan a identificar el verdadero. Y si usted aprende a identificar el verdadero, se va a dar cuenta de todos los falsos. Exactamente lo mismo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo quiere ver creyentes que no sean niños fluctuantes, como dice Efesios capítulo 4. Quiero invitarles a buscar ese texto, Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrina, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Hay muchos hermanos en las iglesias que son confundidos hoy en día. Y los líderes de las iglesias tienen que advertir a la iglesia de que hay falsos maestros en la calle, que tienen apariencia de piedad. Y usted le escucha hablar y tienen muchas cosas muy parecidas a nosotros. Hermanos que son influenciables y hermanos que se acercan a nosotros y nos dicen: hermano, yo estoy escuchando tal programa, ¿qué usted piensa? Yo escuché en ese programa tal cosa. O sea, escucharon una doctrina errada, entonces vienen donde el líder para que el líder le confirme. Entonces es mejor si usted no le escucha. Hay iglesias enseñando hoy en día el evangelio de la prosperidad. Iglesias cristianas enseñando el evangelio de la prosperidad, diciéndole a las personas lo que ellos quieren escuchar. ¿Ustedes creen que Marino y yo nos preparamos a venir aquí a decirle a ustedes lo que ustedes quieren escuchar? Ustedes deben escuchar lo que Dios quiere que ustedes escuchen. Pero muchas iglesias prefieren tener los hermanos bien cómodos y le dicen lo que los hermanos quieren escuchar. Nosotros tenemos un Dios dueño del oro y la plata. O sea, si el Dios que ellos sirven es dueño de oro y la plata, es un Dios rico. Y si Dios es rico, los hijos son ricos. Cuidado con ese amén. Cuidado con ese amén. Somos ricos en misericordia. Somos ricos en amor. Somos ricos porque Él nos perdona. Pero la Biblia dice que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Le enseñan que la prosperidad económica es una evidencia externa del favor de Dios. Y si tú no estás prosperando económicamente, revísate que estás en pecado. Eso se enseña en muchas iglesias. Y nosotros como líderes tenemos que advertir. Usted como líder de célula tiene que estar muy atento para usted cuidar las ovejas que Dios ha puesto a su alrededor. Todo el que esté ministrando, todo el que esté sentado trabajando ahí para la obra de Dios,
debe conocer la verdad de la palabra de Dios y debe identificar cuando se está trabajando, enseñando un error. En segundo lugar, un buen ministro es un buen estudiante de las Escrituras. Un buen estudiante de las Escrituras. Miren lo que dice en el versículo 6. Nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es fundamental para ser un excelente ministro, para ser un excelente servidor. No importa la posición que usted esté en la iglesia. No importa si usted saca las copias en la iglesia. Si viene una persona de la calle y usted está ministrando en la iglesia, usted tiene que enseñar a esa persona la verdad del evangelio. Y enseñarle por qué usted está aquí. Porque usted fue salvo por la sangre de Cristo. Cristo murió, Cristo resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Y dale las buenas nuevas a una persona que venga de la calle. Muchas iglesias están teniendo hoy predicaciones muy débiles, donde no se está enseñando la palabra de Dios. Muchas predicaciones light, muy ligeritas, no se profundiza, no hay manera de aplicar las predicaciones a la vida. Y la palabra de Dios está diciendo que nosotros como iglesia, como creyentes, como ministros, debemos ser estudiantes de la palabra de Dios, de las Escrituras. La palabra nutrido ahí hace relación a leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, meditar las Escrituras y aplicar las Escrituras. Si usted como creyente no está estudiando la palabra de Dios, usted es un candidato a ser confundido por doctrinas erradas. Porque no siempre los líderes, los pastores están alrededor de usted. No siempre. Recuerdo una vez que llegué a la casa de la hermana Dilcia. Estaba Matuta solo en la casa, pero cuando llego a la puerta y me pongo en los protectores, veo inmediatamente olfateé que eran los testigos de Jehová que estaban con Matuta. Me lo tenían asediado, rodeado. Y Matuta me abre la puerta y yo me siento como, él no dice quién yo soy. Inmediatamente cuando yo vi que estaban enseñando, lo paré inmediatamente y le dije, mire, eso no es verdad. Por esto. No, pero nos vemos luego, Matuta, porque nosotros inmediatamente se fueron. Pero no siempre usted va a tener la oportunidad de que un líder llegue. Entonces usted tiene que estar capacitado para darse cuenta. ¿Cómo usted logra eso? Estudiando la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Miren lo que dice Pablo a Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito es que el hombre de Dios sea maduro, que usted como creyente sea un creyente maduro, preparado para toda buena obra. Eso se consigue estudiando las Escrituras. Y Pablo añade a Timoteo que él sabía de dónde Timoteo había aprendido la buena doctrina. Y en 2 Timoteo 3, 14 al 15, los versículos antes del anterior, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Un buen ministro debe ser un excelente estudiante de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos permite nosotros conocer la verdad. La verdad se encuentra en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos permite identificar el error. Es la palabra de Dios que nos da dirección. Es la palabra de Dios que nos equipa para la vida cristiana. Tercer lugar, una tercera característica que encontramos en 1 Timoteo capítulo 4 es que un buen líder, un buen ministro evita la influencia de la enseñanza mundana. Evita las influencias de la enseñanza mundana. Mire lo que dice la primera parte del versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Desecha las fábulas profanas y de viejas. No preste atención, dice otra versión, no preste atención a historias falsas inventadas por los que no creen en Cristo. Esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Un buen ministro
evita las falsas enseñanzas. La palabra aquí desecha es una palabra fuerte que implica rechazar, separar. También la usa en 2 Timoteo capítulo 2, verso 23, cuando dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Desecha las fábulas. Fábulas son historias inventadas. Y profanas aquí describe a lo que se aparta radicalmente de lo que es santo. Todo lo que se aparta radicalmente de lo que es santo es profano. Y Pablo lo describe de una manera, podríamos decir, hasta cierto punto sarcástica. Y él dice fábulas de viejas. En aquel entonces, no es como hoy, donde las damas, aún ahora mismo, son mayores en las universidades, hay más mujeres estudiando que hombres estudiando. En aquel entonces no ocurría así. Los hombres se preparaban y normalmente las mujeres se quedaban en casa y no se preparaban, no tenían educación, no estudiaban. Entonces, las mujeres eran más propensas por la falta de educación a seguir cualquier tipo de historias. Es lo mismo que estamos hablando. Cuando usted tiene conocimiento, usted puede identificar el error inmediatamente. Si usted no tiene conocimiento, usted es más fácil, influenciable. Las mujeres eran más vulnerables con estas historietas inventadas y fantasiosas. El apóstol Pablo está llamando la atención a esto. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y por el contrario, en cuarto lugar, dice, ejercítate en agradar a Dios. Ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. Versículo 7. No hay ningún ministro eficaz sin una vida de piedad. Y para que ustedes entiendan aquí la palabra piedad, vamos a tener la idea de ejercitarnos en las cosas que agradan a Dios, en las cosas espirituales. En vez de ejercitarnos en el pecado, nos vamos a ejercitar en las cosas que agradan a Dios. Ejercitarse aquí es una palabra, el original, que es la palabra gunazo, que es de donde se deriva la palabra gimnasio. Es entrenar, es practicar. Cada ciudad griega en aquel entonces tenía su gimnasio para entrenar y Éfeso no era la excepción. Los jóvenes en aquel entonces practicaban mucho. Había muchas actividades físicas, había muchas competencias deportivas. Y Timoteo, el apóstol Pablo dice, Timoteo debía entrenarse, y usa la comparación, debía entrenarse para la piedad, entrenarse para lo que agrada a Dios. Una actitud correcta hacia el verdadero Creador. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Santa y piadosa manera de vivir, apartado a la verdad. Una santa y piadosa manera de vivir. Y en 1 Timoteo capítulo 6, verso 11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, una vez más, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Estas cosas son en las cuales un ministro de Dios debe enfocarse. Todo el que está sirviendo en esta iglesia debe ejercitarse en la piedad. Todo el que anhela servir, todo el que está sirviendo, pero hay otro grupo que anhela servir, que viene atrás. Todo el que anhela servir debe ejercitarse en la piedad. Debe ejercitarse en procurar cada día pecar menos. Si usted sabe que hablar mentira le ofende a Dios, usted tiene que hacer el esfuerzo, usted disciplinarse de tal manera que usted vaya bajando el ritmo de hablar mentira en su vida.
Si usted sabe que chismear daña a la iglesia, ofende a Dios, usted tiene que practicar diariamente el hecho de no hablar de su hermano. Y pensar, si hablo de mi hermano, hablo de mi madre. Hay que hacer el ejercicio, la práctica diaria. La autodisciplina espiritual. Dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Viviendo vida de santidad. Todo el que está tocando aquí arriba, quizás a este grupo uno le pueda dar más seguimiento porque uno está más cerca de ellos. Pero cada uno de ellos tiene que vivir en santidad para Dios. No son perfectos, fallan muchísimo, pero diariamente tienen que ejercitarse en ser personas piadosas que vivan en santidad para Dios. Un muchacho de esto no puede estar saliendo a la calle y estar estrujándose con cualquier muchacha y coge uno y salta a otro y coge. Eso no es posible. Si hace eso, no puede estar en este lugar, porque este es un lugar que Dios lo usa para su gloria. Dios usa este lugar, cada uno de estos muchachos, para llevar a sus vidas delante de su presencia. Y estoy solamente mencionando un grupo aquí. Así hay muchísimos grupos dentro de la iglesia. Así que si usted anhela estar en el grupo de alabanza, bienvenido sea. Pero hay que hacer el ejercicio de vivir para Dios. De vivir para Dios. La disciplina es una necesidad para la victoria. La falta de disciplina espiritual es la razón por la cual muchos caen en pecado. Muchos creyentes, muchos líderes, muchos pastores están cayendo en pecado por la falta de disciplina espiritual. No dedican tiempo para cultivar su relación con Dios. No importa el nivel que usted tenga. El apóstol Pablo está haciéndole esta advertencia a Timoteo, un hijo espiritual del apóstol Pablo. Y él le dice a Timoteo: tú tienes que cultivar tu relación con Dios a través de la palabra, de la oración, de trabajar para Dios. Un creyente que no ora es un creyente que está preso. Un creyente que no ora es un creyente, es una presa fácil para Satanás. Un creyente que no lee la palabra es un creyente que va a estar perdido, sin dirección. Un creyente que lo que está haciendo es consumiendo horas del día, que llega la noche y se levanta y vive esa rutina. No tiene dirección. El apóstol Pablo nos está llamando a nosotros ejercitarnos en la piedad, en las cosas que agradan a Dios. En la época del apóstol Pablo, como la nuestra, el ejercicio corporal era muy común. Y por eso el apóstol Pablo aprovecha esto para ilustrar a Timoteo. Y él le dice: aunque el ejercicio corporal es bueno, hacer ejercicio es bueno, pero tiene sus limitaciones. Tiene sus limitaciones en alcance y duración. El ejercicio corporal solamente nos sirve mientras estamos vivos en la tierra. Y el apóstol Pablo está estimulando a Timoteo a que tenga un ejercicio en su vida de piedad. Porque cuando él practique una vida de piedad, dice que va a ser más provechoso para él, porque va a ser mejor para su alma y mejor para su cuerpo. Tiene ventaja en esta vida y en la vida venidera. Cultivar la piedad traerá beneficios aún en este momento presente. El ejercicio corporal es bueno, da beneficio en el presente, pero también la piedad, ejercitarnos en la piedad, da beneficios en el presente. Miren lo que dice Proverbios capítulo 3, versos 7 al 8. Proverbios 3, 7 al 8 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mire dónde está la salud para el cuerpo. Teme a Jehová. Está diciendo Dios. Cuando usted teme a Jehová y se aparta del mal, usted no vive con estrés, usted vive relajado. Usted no tiene ese peso dentro de usted. Ese peso cada día. Hay sabiduría en la palabra de Dios.
Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El apóstol Pablo está diciendo, tan evidente es la verdad del versículo 8, que acabamos de ver, tan evidente es la verdad del versículo 8, que la llama digna de ser recibidos por todos. Es una verdad tan evidente que todo el mundo debe recibirla, que todo el mundo debe practicarla, todo el mundo debe practicar la piedad, todo el mundo debe ejercitarse en la piedad, todo el mundo tiene que tomar su soga y practicar. Hoy no voy a mentir, 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 mañana no voy a chismear, mañana no voy a chismear, mañana no voy a chismear. Practicar la vida de piedad, ejercitarnos en la piedad. Quinto lugar, un buen ministro de Dios está comprometido con el trabajo ministerial. Un buen ministro de Jesucristo está comprometido con el trabajo ministerial. Versículo 10. Dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, dice el apóstol Pablo. Por esto mismo trabajamos. Es un ejemplo de servicio a Dios la vida del apóstol Pablo, la vida de Timoteo. Aquí se relaciona el versículo 10 con el versículo 8. La meta de trabajar y sufrir es la piedad. Sufrimos y trabajamos porque queremos hacer las cosas bien para el Señor. El apóstol Pablo no le importaba sufrir. Yo sé que muchos de ustedes están estudiando la vida del apóstol Pablo en las células. En el capítulo 9, 9a, 9c, 9a, 9b y 9c, hay una historia sumamente interesante cuando el apóstol Pablo se narra en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 19 y 20. El apóstol Pablo está con Bernabé y hacen un milagro, hay un cojo y hacen un milagro y el tipo se para y sale huyendo. Mire qué diferentes son los milagros hechos por el poder de Dios a través de los apóstoles. No era mejorándolo un chin y da un paso, no, él levántate y anda en el nombre de Jesús de una vez. Con poder, porque el poder que se está ejecutando es el poder de Dios, no el poder de los hombres. Cuando ellos hacen este milagro, inmediatamente las personas que están a su alrededor dicen, oh, dioses son. Y comenzaron a adorar a Pablo y ellos rasgaron su vestidura y no permitieron tal adoración. Vinieron unas personas de fuera y comenzaron a enchinchar. El asunto es que apedrearon al apóstol Pablo prácticamente hasta dejarlo como muerto, dice el texto. Lo sacaron, lo arrastraron y lo dejaron como muerto. ¿Qué ustedes creen? Que Pablo se puso en el muro de la lamentación. Ay, Señor, ¿y por qué? Dice la Biblia que se levantó inmediatamente y se fue a predicar la palabra de Dios a Listra, Iconio y Antioquía. Si el texto dice que lo dejaron como muerto, significa que lo aturdieron bien a pedrada. Pero eso no lo detuvo. Él tenía bien claro su compromiso de trabajo ministerial. Hay personas que están en un ministerio, comienzan con mucha pasión en un ministerio y al mes ya están aburridos, ya no tienen ánimo para seguir. Quiero decirle que a los que tienen el anhelo de trabajar para Dios, esto no se hace con la fuerza humana. Si aplicáramos la fuerza humana para hacer lo que hacemos, fracasamos. Esto lo hacemos con una inyección diaria de Dios. Dios alimentando diariamente y dando las fuerzas. Y nosotros clamando, Señor, no tengo las fuerzas, pero tú estás conmigo. Dependo de ti, ayúdame. Aún para preparar este sermón, usted comienza a leer el texto y usted como que, oye, pero ¿y qué es lo que pasa conmigo? Señor, yo sin ti no puedo hacer nada. Y tiene uno que clamar a Dios para que Dios dé sabiduría para poder estudiar el texto. Esto es con Dios. Los que tienen el deseo de trabajar para Dios en los ministerios, no se desanime.
Dios está ahí todo el tiempo, 24/7, para ayudarle y sostenerle. Dios no va a bajar del cielo a hacer la obra. Para hacer la obra aquí, Dios tiene a cada uno de ustedes que está sentado en esta iglesia para impactar la vida de los otros hermanos, impactar la vida de los que están fuera. ¿Es fácil estar en un ministerio por tanto tiempo? No es fácil. No es fácil. Pero las recompensas que Dios tiene para nosotros, para los que trabajan para Él, para cada uno de ustedes que se faja a trabajar para nuestro Dios, son extraordinarias. Son extraordinarias. El apóstol Pablo es un ejemplo de compromiso para el trabajo en la obra. Y en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 11, el apóstol Pablo da algunas razones por las cuales es necesario que usted se preocupe por trabajar para Dios. Él dice, no lo vamos a leer, pero él dice que un día los creyentes comparecerán delante del tribunal de Cristo. Un día usted va a estar cara a cara con el Señor. Un día, cada uno de ustedes, uno por uno, va a estar cara a cara con el Señor. Los que han puesto su fe en Jesucristo, Dios le va a preguntar, el Señor le va a preguntar: ¿y qué tú hiciste con el tiempo que yo te di? Yo te di la verdad, yo te di un tesoro precioso. ¿Qué tú hiciste con eso? ¿Qué está usted haciendo con su vida? ¿Se ha propuesto usted formar parte, ocupar una silla en la iglesia? ¿O quiere usted que Dios le use con poder? Lo único que usted tiene que hacer es volverse a Dios. Dios llama al servicio. Pero es triste si usted, cuando esté delante de la presencia de nuestro Señor, usted no tenga nada que ofrendarle a Él. Señor, gracias por el privilegio que me concediste de recibir las personas en la puerta de la iglesia. Gracias porque me vestía correctamente, porque quería tener, no solamente vivir en piedad, sino una apariencia de piedad. Y te agradezco eso. Gracias porque me permitiste sacar la copia en la iglesia por tantos años, Señor. Algo insignificante, Señor, pero te agradezco porque los hermanos leían el brochure, los hermanos leían las predicaciones. Y así hay mucha gente trabajando para Dios. Si usted no está haciendo nada para el Señor, hoy es un día que puede hacer diferencia en su vida. Pídale a los líderes: yo quiero trabajar. Quizá usted no sabe, no tiene muy claro en qué quiere trabajar. Los líderes lo van a ubicar. Su líder de célula le puede ayudar. Pero hay que hacer algo para el Señor. Hay que trabajar para el Señor. Sexto lugar, un buen ministro de Jesucristo enseña con autoridad la palabra de Dios. Versículo 11. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: esto manda y enseña. Esto manda y enseña. La orden de Pablo a Timoteo contrasta muchas veces con lo que nosotros escuchamos en muchas iglesias hoy en día. Iglesias hoy en día que tienen personas entretenidas. Son iglesias muy populares. Y muchas veces su líder es muy popular. Y como le decía hace un rato, dicen desde el púlpito lo que la gente quiere oír. Dios quiere que lo que enseñan los líderes sea algo imperativo, con convicción, con poder y capaz de transformar. Es lo que quiere Dios. Pablo manda a Timoteo no a dar una sugerencia a la congregación: hermanos, ustedes saben que pecar no es bueno. Si ustedes quieren, no es la manera. Con una orden, y cada uno va a dar cuenta a Dios de la respuesta que da esa orden, de una manera imperativa. La enseñanza de un buen ministro tiene que ser con autoridad, enfrentando el pecado. Enfrentando el pecado. Enfrentando la incredulidad. Haciendo reaccionar a los hermanos hacia su vida de desobediencia.
a las malas actitudes, hacia una práctica incorrecta delante de Dios. Y las predicaciones están para confrontar las vidas. Porque a quien primero confronta las predicaciones es al predicador. Quien tiene días batallando con esto, orando a Dios, soy yo. Quien ha pedido perdón a Dios, soy yo, primero que ustedes. Porque a quien chocó la palabra primero fue a mí. Tenemos que enseñar la palabra, enfrentando el pecado, la incredulidad, la desobediencia, las malas actitudes. 1 Timoteo capítulo 1, verso 3, dice el apóstol Pablo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Enseñar la verdad. Capítulo 5, verso 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Un buen ministro enseña con autoridad, pero con amor. Con autoridad, pero con amor. Séptimo lugar, un buen ministro de Jesucristo es un modelo de virtud espiritual. Es un modelo de virtud espiritual. Dice el versículo 12, 1 Timoteo capítulo 4. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El apóstol Pablo está diciendo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Lo más importante en un creyente es el poder de una vida ejemplar. Cuando su vida es ejemplar, su vida habla sola. Ser un ejemplo que otros puedan seguir, que otros quieran imitar. Un ministro de Dios tiene que ser un ejemplo que otros anhelen vivir como Él, ser como Él. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, verso 16 dice: por tanto os ruego que me imitéis, dice el apóstol Pablo. De primera impresión pareciera como arrogancia. Bueno, qué orgullo, que me imiten a mí, dice el apóstol Pablo. Pero no era esa la actitud. En 1 Corintios capítulo 11, verso 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Más que una actitud de orgullo y arrogancia, es un compromiso del apóstol Pablo. Imítenme a mí, porque yo me he propuesto cada día imitar a Jesucristo. Es una vida de compromiso. Es un reto para el creyente. Dice Filipenses capítulo 3, verso 17: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y Hebreos capítulo 13, verso 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Un líder tiene que ser un ejemplo a seguir. Un líder de célula tiene que ser un ejemplo a seguir. Uno que esté en ministerios tiene que ser un ejemplo a seguir. Los jóvenes del grupo de alabanza tienen que ser un ejemplo a seguir. Que nadie lo esté señalando. Tenemos que ser ejemplo. Él le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo no tenía un largo historial espiritual para establecer credibilidad. Era joven. Y por ser joven tenía que ganarse el respeto. Ya habían pasado quizás como 15, 18, 20 años que Timoteo había conocido al apóstol Pablo en su segundo viaje. Y Timoteo tenía en ese entonces quizás como 20 también. O sea que Timoteo, cuando Pablo está escribiendo, tenía 37, 38, 40 años. Cualquier muchachito tiene 50. Pero en ese entonces, 40 años, era una persona joven. Y el apóstol Pablo le dice: no importa que seas joven, no hay excusas.
Porque muchas veces los jóvenes piensan que ya los adultos son los que tienen que comportarse correctamente porque ya ellos han pasado, ellos han vivido y ellos... No importa que usted sea joven. No importa que usted tenga 17, 18 años. Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Saben lo que es bueno y malo. Saben cuando desobedecen a sus padres. Saben cuando engañan. Saben cuando están viendo páginas que no deben ver. Saben lo bueno y lo malo y van a hacer. Ustedes también van a estar un día delante de rostro a rostro delante de nuestro Señor Jesucristo. La juventud no es excusa. Y el apóstol Pablo dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Y él lo llama a ser ejemplo. Él dice: tú tienes que ser ejemplo en 5 áreas. En primer lugar, él le dice: tú tienes que ser ejemplo en la palabra. Ejemplo en la palabra. Un ministro de Dios, uno que sirve a Dios, tiene que tener conversaciones ejemplares. Conversaciones ejemplares. Uno que está trabajando en la iglesia para la obra de Dios, uno que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, de su boca tienen que salir cosas buenas. Hoy en día las cosas han cambiado un poquito. Porque hace años atrás, lo que tú decías tenía mucho poder. Hoy en día, tus dedos tienen mucho poder. Lo que tú escribes en el chat y lo publica, tiene ahora mucho más poder porque muchas personas pueden leer. Eso está regado a nivel mundial. Lo que tú escribes, todo el mundo tiene acceso. Entonces tienes que cuidarte aún más. No es correcto que un creyente esté escribiendo en su portal: papi, aquí estoy deseándote. Tú tienes la imagen de la última vez que nos vimos. Sufre. ¿Ustedes creen que eso son palabras de una persona lavada y transformada por la sangre de Cristo? Yo no sé si usted está en esto. Yo tengo mi WhatsApp, yo tengo mi Twitter, yo estoy en todo. Y yo leo todo lo que escriben. Yo tengo aquí escrito en la predicación más de 10 cosas. No quiero leerlos porque se van a sentir un poquito mal por cosas que escriben nuestros jóvenes. Están públicos, hechos públicos y todos la han leído. Uno que ministra habla correcto, habla cosas bonitas, cosas que ayuden, cosas que aporten. Mateo capítulo 12, versículo 34 al 37. Miren lo que dice Jesús. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Está diciéndolo Jesús. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, agárrense ahora, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que abren los hombres, de ella darán cuenta a Dios en el día del juicio. Un día Dios va a estar pasándole cuenta de cada cosa que usted decía, de cada cosa que usted escribía. Porque lo que se supone es que si Cristo murió por usted y usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, usted es una nueva criatura. Las cosas que usted escribe en ese chat debe ser para impactar y cambiar la vida de otros. Usted no tiene novio, no tiene novia, órele a Dios. Hable con los líderes y vamos a hacer intercambio con otras iglesias y vamos a ayudarle. Pida ayuda. Pídale, pastor, venga, que cuando usted se enamoró, ¿qué usted le dijo? Pida ayuda. La palabra de un hombre refleja lo que hay en su corazón. Lo que usted habla, lo que usted escribe, refleja lo que hay aquí dentro. De la abundancia del corazón habla la boca. En segundo lugar, es un ejemplo de conducta. Un creyente debe tener conducta ejemplar. Un pastor, un ministro, uno que esté en ministerio, los miembros del grupo de alabanza tienen que tener conducta ejemplar.
Primera de Pedro capítulo 1 verso 15 dice: si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No en algunas áreas. Los creyentes hoy en día queremos escuchar y obedecer alguna parte de las escrituras. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y dice el texto: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No es santo en la iglesia, no es santo en el colegio, no es santo en el trabajo, no es santo en la cancha. También es santo cuando tú estás solo en tu habitación. Es santo en todas las áreas de nuestras vidas. Tercer lugar, debemos ser un ejemplo de amor. El amor bíblico es diferente de la emoción que muestra la cultura hoy en día. El amor aquí implica un sacrificio en el servicio en favor de otro. Me sacrifico por usted porque le amo. Dice Juan capítulo 15 verso 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En cuarto lugar, un ejemplo de fe. Un creyente debe ser un ejemplo de fe. Aquí fe no se refiere a la creencia, sino a la fidelidad, a la devoción. Un siervo debe ser fiel. No se aparta del rumbo, no se aparta del ministerio, de su llamado. Primero los Corintios capítulo 4 verso 2 dice que cada uno sea hallado fiel, leal. El creyente tiene que ser leal. Un creyente joven tiene que ser leal a otro creyente joven. Fiel. Los esposos tienen que ser fiel. Las esposas tienen que ser fiel. Los novios tienen que ser fieles. Quinto lugar, un ejemplo de pureza. Y aquí la pureza está enfocada en cuanto a la sexualidad, tanto en la conducta como la intención del corazón. Nada daña más la imagen de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, que la impureza sexual. Incluso en primera a Timoteo es parte de los requisitos para un anciano y un diácono. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22, miren lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles. Timoteo siendo un joven. Timoteo, si tú quieres que Dios te use en esas iglesias, huye de las pasiones juveniles. Ten cuidado. Por ser soltero y joven posiblemente va a tener más dificultad. Número 8. Un buen ministro tiene un ministerio completamente bíblico. Completamente bíblico. En 5 minutos terminamos. Un buen ministro tiene un ministerio completamente bíblico. Dice el versículo 13: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, dice el apóstol Pablo. La escritura es el material con que un creyente edifica su vida. Y él le dice: ocúpate. Esa palabra, ese verbo está en un presente indicativo, tiene la idea continua de dar atención a esas cosas. Continuamente. En la exhortación es un llamado al pueblo a aplicar las verdades. En la enseñanza implica la explicación de la palabra de Dios. Y un siervo de Dios tiene que tener esta característica. Noveno, un buen ministro, un hombre de Dios, cumple con su llamado. El versículo 14, él dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No todos los que entran al ministerio siguen el rumbo. Muchos se desaniman. Muchos en ese tiempo estaban saliendo porque se estaban llevando de doctrinas erradas. Y él le está diciendo a Timoteo: cumple con tu llamado, que tú eres un líder porque Dios te llamó, y cumple con tu llamado.
Para cumplir con tu llamado tienes que ejercitarte en la piedad, hacer las cosas correctas, estudiar la palabra de Dios, orar. Cumple con tu llamado, Timoteo. Timoteo, al igual que cada uno de nosotros, posiblemente tuvo sus momentos difíciles. En 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 8. 2 Timoteo capítulo 1, verso 6. Dice, por lo cual te aconsejo, escuche lo que Pablo está diciendo a ese joven Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Que avives. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Si él está diciendo eso, es posiblemente que en algún momento él sintió que Timoteo como que estaba por agachar. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y amor y de dominio propio. Versículos 12 al 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. O sea, habían algunos que habían abandonado la obra de Dios. Y le está diciendo, cumple con tu llamado. Otros se están abandonando, pero tú estás aquí porque tú has recibido un llamado de Dios. Tú has sido confirmado por la iglesia, por los líderes de la iglesia. Y por último, número 10, un buen ministro de Dios progresa en el crecimiento espiritual. Progresa en el crecimiento espiritual. Versículo 15. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Un ministro muestra crecimiento espiritual cuando es dedicado en su trabajo. Las personas que están en ministerios, los que están trabajando para Dios, no tienen necesariamente que dar la apariencia de que son perfectos porque no son perfectos. Tienen muchísimas debilidades. Es mejor mostrar las debilidades y que todo el mundo pueda ver que yo tenía esta debilidad, pero que voy creciendo. Y le está diciendo, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Todos puedan ver tu crecimiento, todos puedan ver tu madurez, Timoteo. La palabra de Dios nos da dirección. Con este texto usted tiene las herramientas para usted ver el caminar correcto de un siervo del Señor. El caminar correcto que Dios espera de los que trabajan para Él. Así que todo el que está en ministerio, todo el que está trabajando no tiene excusa. Todo el que no está en ministerio, que quiere trabajar para el Señor, tampoco tiene excusa. Dios quiere que nosotros como iglesia, como creyentes, tengamos vida de santidad. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra antigua manera de vivir estaba marcada por algunas prácticas incorrectas. Pero esas prácticas ofenden a Dios. Y usted y yo vivimos para Dios. Vivimos para Dios y vivimos por Dios. Y si vivo por Dios y vivo para Él, ¿por qué en mi diario vivir voy a estar haciendo cosas que no agradan a Dios? Que Dios le bendiga, que Dios nos dé sabiduría para nosotros tener vidas diarias, que Dios se sienta orgulloso de nosotros, de manera individual, que Dios se sienta orgulloso de nuestros ministerios, porque hay hombres y mujeres aquí que sirven con integridad y eso le agrada a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana honramos tu nombre, mi Dios, y te damos muchas gracias por el privilegio que nos concede de compartir tu palabra. Tu palabra es luz. Tu palabra siempre es verdad. Yo quiero orar por cada uno de mis hermanos que están trabajando para ti, por los que no están trabajando, para que le animes, pero que ellos puedan ver la característica que tú quieres ver en los hombres que trabajan para ti. Danos sabiduría. Y nosotros solos no podemos, Dios. Necesitamos el apoyo y el trabajo de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, para nosotros en esta dura lucha de cada día salir victorioso.
Yo quiero orar por las personas que nos visitan, que no te conocen, porque ellos también un día van a estar delante de ti, mi Dios, para dar cuenta de por qué rechazaron tu palabra, de por qué rechazaron a Jesucristo. Y yo quiero orar por ellos en esta mañana, porque este día es una nueva oportunidad para ellos entregar su vida a Jesucristo, para ellos dar un cambio radical en sus vidas, cambiar su estilo de vida, no para vivir religión, sino para vivir una relación contigo, mi Dios. Por ellos yo quiero orar. Si aquí hay alguna persona que quiere cambiar su vida, que quiere dar un cambio radical, puesto sus ojos en Jesús, creyendo en que Jesucristo murió y resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Si hay alguna persona que ha llegado a este lugar y quiere cambiar su vida, usted levantando su mano dice: yo quiero cambiar mi vida, ore por mí. Alguien levanta su mano, Dios te bendiga. Alguien más levanta su mano y dice: ore por mí, yo estoy perdido, pero usted ha dicho en esta mañana que en Cristo tengo dirección y Él me rescata y Él me ama. Alguien levanta su mano y yo voy a estar orando por usted. Y aquel día usted va a estar con un rostro diferente, porque va a estar en un juicio diferente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias porque ella nunca regresa vacía. Yo oro por ese joven que levantó su mano. Yo oro para que en tu infinita misericordia tú le permitas crecer. Tú le des fuerza. Tú permitas que los hermanos aquí sean apoyo para su vida diaria, Dios. Gracias por este día y por el privilegio que nos concede.